¿vale? No tiene gran dificultad. Bueno, ahí me vas diciendo en realidad. Ahora ya empecé a grabar. Eh, bueno, lo que toca ahora, en realidad esta es como, en realidad es una segunda parte de inferencia de lo que habíamos visto de intervalos de confianza, eh, porque esta como en realidad es como materia del primer certamen, que en realidad el profe como que nunca alcanza a verla para esa fecha, pero en realidad es de esa materia. Y luego, terminando test de hipótesis, nos metemos a dos variables, análisis de dependencia entre dos variables, ¿ya? Pero por mientras, claro, tenemos que terminar test de hipótesis, en donde la test de hipótesis sirve como para poder inferir y poder no verificar, pero sí intentar estimar si es que la varianza o la media poblacional va a seguir va a seguir cierto comportamiento. Ahí sí. O sea, si te dicen de que tienes tantas muestras, 10 muestras, que tienen un promedio de tal, pero te dicen que tal vez puede estar fallando o que puede cambiar el equipo y eso mejora la eficiencia, y esa eficiencia y esa mejora es a nivel poblacional, es a todos los datos. Entonces hay que ver de esa muestra, en realidad, qué tan cierto es, o sea, qué tanto se ve reflejado en la muestra lo que nos dicen del nivel poblacional, de esta mejora o de este deterioro del equipo, en este caso. ¿Ya? Entonces siempre nos van a decir así como justamente esto del rendimiento, de que, no sé, los trabajadores creen que el reactor está trabajando a menos eficiencia y te dan los datos de eficiencia pero muestral, o no sé, el nivel de reacción, etcétera, etcétera, etcétera. Así como que hay muchos ejemplos que te van a decir sobre que si a nivel poblacional se comporta así, hay que verificarlo con los datos que tenemos muestrales, ¿ya? Entonces, más o menos como por ahí sirve el test de hipótesis. Y también está, por ejemplo, el de igualdad de varianzas, que también se ocupa, ese es cuando te dan como dos sets de datos, que te dicen la varianza muestral de tantas muestras es tanto, y la varianza muestral de las otras muestras es esto. Hay que verificar si que son iguales las varianzas, o que son una mayor que la otra. Y como son muestrales, uno en realidad no sabe qué tan así va a ser va a ser en la población, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a verificar, si es que en realidad se cumple que en la población van a ser iguales, van a ser mayores, según como lo dice el enunciado. ¿Ya? Y bueno, el test de hipótesis se compone de dos hipótesis al principio. ¿Ya? Está la hipótesis alternativa y está la hipótesis nula. La hipótesis alternativa es la que nos dice el enunciado, ¿vale? O sea, si es que nos dicen de que los ingenieros creen que el reactor está trabajando con menor eficiencia, entonces ponemos que la media de eficiencia, si fuese el caso, la media de la variable eficiencia es menor que el 90%, por ejemplo, que es, el 90% es como la eficiencia típica que nos dieron en el enunciado. ¿Ya? Entonces, esa sería nuestra hipótesis alternativa, la que nos dice en el enunciado. Y por otro lado está la hipótesis nula, que esta es nuestra hipótesis de referencia. Es como si nunca hubiese pasado nada, si es que no hubiese habido ningún cambio o ninguna mejora, y la eficiencia en este caso se mantiene con 90%. Por eso ponemos como es igual, ¿vale? En todos, porque es la referencia. Aquí en este caso yo puse la varianza, pero también puede ser con las medias se comporta igual. La idea es lo que viene debajo en conjunto con todo esto, ¿ya? Como les venía explicando, estaban estas dos
estas dos hipótesis, en donde, claro, la de abajo siempre va a ser igual, pero la de arriba, la hipótesis alternativa, puede ser o diferente una de otra, o puede ser mayor o menor, ¿ya? Y según cómo sea la comparación en la hipótesis alternativa, es cómo vamos a definir la distribución. Porque aquí vamos a tener, para la hipótesis, vamos a tener que hacer unos ciertos cálculos, que los vamos a ver después, que nos van a determinar ciertas zonas de aceptación y de rechazo, en donde estas zonas de estos límites lo vamos a poder definir con la tabla de probabilidades que tenemos, el Z, la t-student, chi cuadrado, y el feature, que es otra que van a ver ahora, y esa la define entonces esa tabla, pero el punto donde se verifica la hipótesis va a ir variando, porque puede ir en cualquier lugar. Entonces, si es que cae acá, definimos que está en zona de rechazo, porque está fuera del límite que marcamos con la tabla, ¿vale? Y así, aquí se acá dentro esas aprueba y se acá rechaza, ¿vale? Entonces, según cuál sea el signo que está acá, si es que este es de desigual, entonces va a tener dos colas, rechazo por ambos lados y apruebo el medio, ¿vale? En cambio, si es que es mayor que, va a ser para este lado aprobar y para allá rechazar, ¿ya? Esto puede confundir al principio, como que a mí me costó cuando estaba dando el ramo acordarme cuál iba para qué lado. Y eso te puede joder todo el resultado porque si te pones acá, en este lado estás aprobando, pero en el mismo lado de aquí estás rechazando, ¿vale? Entonces, ¿cómo yo me acordaba? Que hacia donde apunta el mayor, la parte mayor, es aprobar. Eso. No tiene ninguna ciencia, pero es como un método que yo utilizo como para poder acordarme. Porque tampoco van a poder, o sea, tiene su explicación de por qué va en un lado u otro, pero en realidad no tiene mucho sentido andar explicándoselo, es mucho más sencillo decírselo que se lo aprendan así, ¿vale? O si no pueden guardar esta tabla, así como guardar esta imagen así, y lo van a tener ahí siempre recordándose, ¿ya? Entonces pasa que tenemos diferentes test de hipótesis, como yo ya les venía diciendo. El primero es el de la media, donde, por ejemplo, hablábamos sobre la media de la eficiencia, y tenemos que calcular dos cosas para comprobar la hipótesis. Primero, bueno, en realidad primero va a estar acá abajo, que son la T de la tabla, ¿vale? La T de la tabla, como decía antes, me refiero a los límites que van acá, ¿ya? Que esto en realidad aquí dice alfa medios, porque en esta en particular estoy hablando de esta de dos colas, ¿vale? Por eso, si es que tenemos 95% de confianza, alfa va a ser 0,05. Entonces, como tenemos dos colas, tenemos que dividir ese 5% en dos, 2,5 y 2,5, ¿ya? Entonces, si tenemos dos colas, esto es así, alfa medios. Pero si tenemos una, como aquí o acá, solamente ponemos alfa, ¿ya? Alfa y los grados de libertad siempre van a ser n-1, ¿vale? Grado de libertad es igual n-1, ¿ya? Ojo ahí. Entonces, eso. Primero tenemos la tabla para poder obtener los límites. Y si ustedes se fijan, se acuerdan que la tabla de probabilidad, bueno, aquí la tengo, en la t-student, tenemos que ingresar con el grado de libertad, que en este caso, para el 95%, y con dos colas, sería 0,025, y depende del grado de libertad, ¿ya? Y ahí tendríamos la t. Esta sería la t, según el grado de libertad que tengamos, ¿ya? Pero hay casos en donde no se puede usar la t de student.
que ya lo habíamos visto en otras ayudantías pasadas, que yo les mostré como todo un esquema de que si n es mayor que 30, o si es que tiene distribución normal, etc. Y de no cumplir esas condiciones, se utiliza Z, ¿vale? Tienen que utilizar Z, pero al revés. Me refiero al revés a que ustedes, bueno, esto lo trabajan por simetría. Entonces, si que tienen dos colas, y dijimos que era 0,025, tenemos que buscar el 0,025 aquí adentro, ¿vale? Que en este caso estaría acá, ¿vale? Sería el 1,96. Ese sería nuestro Z que ocuparíamos para definir estos límites. Este sería 1,96 y menos 1,96, ¿ya? Ese es en el caso de que no se cumplan las condiciones para utilizar esto, ¿ya? Y esto es lo mismo. Esta parte de la T calculada, para el caso de Z, se calcula igual. Ya todo esto. Ahora yo tengo una duda, Dime. que en la clase hicimos un ejemplo y nos daban un promedio que era como un promedio de operación, ¿Sí? y era 90%. Y después decían que tomaban muestras y el promedio era de 85%. Ujú. Y el profe puso como hipótesis que era distinto a 90. Pero ahí igual se podría poner como que sería como Menor. el tercer caso que mostráis, ¿o no? No, porque, o sea, una cosa son los datos que te dan, como que en este caso, claro, tú ves que 85 es menor que 90, pero en realidad a lo que tienes que apuntar siempre es al enunciado como tal. Ahí te van a decir si es que cambiaron el nivel de eficiencia o de operación, o, o bueno, como vamos a ver ahora en la ayudantía, te van a decir, eh, se espera que con este cambio aumente tal parámetro. Entonces la hipótesis sería que la media es mayor que el parámetro inicial, ¿vale? Que el parámetro que estaba como estándar. Porque justamente ellos dijeron, creemos que ahora va a aumentar de ese parámetro, ¿ya? O sea, en verdad dice cambia, entonces ahí podría, ahí Claro, como que no, como no dice sé cuál sería. cambia, no te especifica si es que aumenta o disminuye, pese a que uno piense que disminuye, porque claramente cualquier error te trae a disminuir. Pero hay que seguir lo que te dice el enunciado, ¿vale? Si hay Ah, ya, cambia, déjalo así. ya, gracias. Entonces, igual, hay que tener mucho ojo porque aquí se presta para muchas malas interpretaciones. O sea, es el típico problema que no hay mucho que hacer, como leer bien nomás, detenidamente, y pensar qué es lo que quisieron decir. Si aumenta, si disminuye o si es diferente solamente. ¿Ya? Ahora, me dijo Benjamín que no habían visto con de varianza, ¿ya? Se lo voy a ver igual, porque el profe me dijo, bueno, que iba a alcanzar, así como que yo pensé en realidad que el profe iba a alcanzar a ver varianza, porque si no iba a ser muy repetitivo ver toda una ayudantía de la media solamente, ¿ya? Pero si es que cualquier cosa, si es que les cuesta, si es que no van entendiendo, me avisan, ¿ya? En la varianza, en este caso, en el primero, es igual que en la media, es la misma idea, como que te dicen como este nivel de variación de operación que decía Benjamín. Ahora el problema es que la varianza aumentó o cambió, por ejemplo, ¿ya? Entonces va a tener que necesitar el chi cuadrado calculado, igual que la T-Student, y el chi cuadrado de tabla, que te definía estos límites, ¿ya? Y aquí están los dos chi cuadrados. Lo voy a explicar al tiro, ¿ya? Vale. Esto si ustedes lo ven así como, en realidad, bueno, aquí me faltó el cuadrado, pero si esto lo mueven para acá y esto lo pasan dividiendo,
queda igual que la fórmula del chi cuadrado. Eso es originalmente. De hecho, con esto pasa lo mismo. Si ustedes lo tiran para allá y pasan sumando, en realidad se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo que lo que teníamos como para el intervalo de confianza, me refiero. En este caso es igual al intervalo de confianza de la varianza, eh, pero claro, el chi cuadrado calculado se calcula así. Como por ejemplo, Benjamín decía, se espera que la cuestión esta de operación sea 90%, pero va a cambiar. O sea, pero ellos están esperando que creen que va a cambiar. Y después te dicen de que tomaron muestras y el porcentaje de operación era 85%. ¿Ya? Si ahora cambiamos los datos, pero hacemos como la misma idea, el 85% que te dicen que lo sacan de la muestra va acá, porque esta es la varianza muestral, la S, ¿ya? Y te dicen que el 90% era lo inicial, pero de la población, de todo el reactor o de la operación completa, pero de la población. Entonces, ese iría acá abajo. Si es que habláramos en términos de varianza, solamente estoy ahí comparando un poco para que lo entiendan. ¿Ya? Y con ese tenemos ya la calculada, que va a ser solamente un valor, y luego tenemos que calcular el chi cuadrado, que van a ser 2, obviamente, si es que tenemos esta parte de acá, y va a ser solamente 1 si es que tenemos esta parte de aquí. ¿Claro? Si que fuesen 2, tenemos que calcular primero el 1 menos alfa medios. O sea, de ser 95%, calculamos el 1 menos 0,025. Y queda como en un 97,5%. ¿Vale? ¿Por qué era eso? Porque tenemos esto así, que no es simétrico. ¿Vale? Entonces, imagínense, aquí está el 10% del área. Y nosotros ahora estamos buscando el 5%, pero distribuido en las dos partes. Entonces vamos a tener acá un 2,5 y aquí vamos a tener justo en el 97,5, vamos a marcar la línea, y este va a ser el otro 2,5, lo que quede para completar el 100%. ¿Ya? Entonces está aquí, 0,975 y 0,025. ¿Ya? Y ambos con los mismos grados de libertad, que repito, son los grados de libertad, es n-1. Y eso, ese n, te lo van a dar en, ¿cómo se llama? En la muestra. Te van a decir, la muestra fue de tantos datos y arrojó una varianza muestral de tanto. Y ahí tienen la cantidad de datos y el S cuadrado. ¿Ya? Entonces, si es que fuera solamente una cola, esto no serían 2, sería 1 y sería solamente alfa. ¿Ya? Si es que está a este lado de acá, tenemos que buscar esta parte de aquí. Entonces, y como esta tabla parte de aquí para allá, tenemos que buscar solamente el alfa. En este caso, el 5% iría aquí. Pero si estuviéramos en el otro caso, que tendríamos que buscar esta parte de acá, donde se rechaza aquí y se aprueba todo el resto, tendríamos que buscar la otra parte de acá, que sería esto acá, en el 95%, este de acá. ¿Ya? Entonces, esa es la siguiente, que es igual que la media, solamente que cambia el indicador. Y el tercero, que aquí ya me avisan si es que se pierden ya definitivamente, es la igualdad de dos varianzas. ¿Ya? Que aquí yo le decía le decía a Benjamín que este sirve cuando te hacen estudiar todo un conjunto de datos, te hace calcular la varianza poblacional, etcétera,
Y luego te dicen, hay otro proceso que es similar, pero se usó, no sé, otra enzima, o no sé, otro inhibidor, quién sabe. Eh, entonces, esa muestra con esa otra enzima me dio tal varianza y la calculé con tantos datos, ¿ya? Ambas varianzas muestrales. Entonces tú vas a decir, te van a preguntar, ¿se puede asegurar que el proceso con inhibidor es mejor que es mejor que sin inhibidor? Es lo típico. Entonces ahí tú comparas, si es que en este caso la varianza, si es que es mejor uno que el otro, ¿ya? Y aquí sucede que aparece Fischer. Para calcular estas, no puedes ocupar chi cuadrado, tienes que ocupar Fischer. Que Fischer lo que te hace, bueno, te calcula primero el f calculado, que es el que dijimos que se ponía en cualquier lugar para ver si se rechazaba o aceptaba. Y este se calcula con la división de las dos desviaciones estándar, perdón, de las dos varianzas muestrales, ¿ya? Del proceso original que tenías, que tú calculaste la varianza muestral a mano, y luego el que te dan, ¿vale? El que te dicen que tiene inhibidor en este caso. Y ahí sacas el F. Y luego tienes el F de tabla, que también obviamente tienes dos F de tabla porque la varianza no es simétrica. Entonces pasa que se calcula así, como alfa medios, grado de libertad del primer proceso, el que está acá arriba, y grado de libertad del segundo proceso, del que está acá abajo, ¿vale? Da igual el orden, en realidad, esto. Da igual si es que ponen al revés, pero si es que lo llegan a poner al revés, el orden de esto también tiene que cambiar. Tienen que poner también esto al revés, ¿ya? El que va acá arriba, usted lo pone en primero, y el que va acá abajo, usted lo pone en segundo, ¿ya? Entonces, si nos vamos a Fischer, Fischer es así, ¿ya? Y aquí tenemos, bueno, muchos más para abajo. Y le voy a explicar más o menos cómo se trabaja Fischer, ¿ya? En Fischer solamente tenemos dos posibilidades de grado de libertad, perdón, de intervalos de confianza. De nuevo me equivoqué. De grados de nivel de confianza. Ahí sí. Ya. De nivel de confianza. Tenemos con el 1% de alfa, que sea alfa, o que sea un 5% alfa. ¿Ya? Entonces, solamente podemos trabajar con esos, nos entrega, y por eso es que aquí hay tantos números juntos, porque dice, si trabajamos con un 5% de alfa, es con las que están en negrita, en normal, estas que están acá arriba. Y si trabajamos con el alfa 1, al 0,01, son estos que están en negrita, ¿vale? O sea que tienen dos valores para cada grado de libertad, para cada conjunto, ¿vale? Entonces pasa que si yo les digo, tengo el proceso A, que tiene una varianza muestral de 2, tiene tal, n es igual 10. Y luego el proceso B, la varianza es igual a 3 y n es igual a 7. ¿Ya? Entonces, nos dicen, ya, trabajemos, el test de hipótesis te dice de que eh, la varianza poblacional del proceso A es mayor que la varianza poblacional del proceso B. Ojalá se entienda eso, como lo que quise decir ahí. ¿Ya?
Entonces, si te dicen eso, vas a tener solamente una cola, que va a ser para este lado, de acá. Entonces, esa cola va a representar, bueno, digamos que con el 95% de confianza, ¿vale? 95% de confianza. Entonces, si es que tenemos ese 95, nuestro alfa va a ser 0,05. Como tenemos acá, 5% sería el normal, ¿vale? Si nosotros decimos de que nuestro proceso 1 va a ser A y el 2 va a ser B, entonces aquí te dice grado de libertad de N1, o sea, para el primer proceso, que sería 10. Lo ponemos en 10. Y después para el proceso 2, que es B, tenemos 7. Entonces, bajamos y aquí tenemos 7. Y acá arriba tenemos 10. Entonces, como dijimos que el 5% era con normal, tendríamos ese 3,64 para esto, ¿vale? Este de aquí. Pero claro, también sucede algo de que si nosotros tenemos dos, dos colas, porque dijimos que iban a ser, en vez de mayores que uno que el otro, iban a ser distintos, así, por decirlo distintos. Si dijimos que iban a ser distintos, entonces vamos a tener dos colas. Entonces ahora el porcentaje de confianza no va a poder ser 95, porque si es así, y tenemos dos colas, va a ser 2,5 y 2,5. Y aquí solamente tenemos para 5 y 1. Entonces, lo único que podemos hacer es hacerlo con un 90% de confianza, para que el alfa medios sea 5%. Y ahí vamos a poder utilizar el normal, ¿ya? Y para esta, con un 98% de confianza. Y ahí vamos a tener 1% y 1% por el otro lado, ¿ya? Claudio, el intervalo de confianza uno se lo da, ¿verdad? En general te lo dan, te lo dicen explícito, pero de no dártelo, utiliza para la media un 95%. Bueno, en general utiliza el 95%, pero si es que es para feature, si tienes que ocuparlo y no te dan el porcentaje, ocupa 90, ¿ya? Es normal. Me refiero a 90 cuando cuando hay dos colas, ¿ya? Ah, ya, gracias. Vale. Entonces, aquí sucede algo más raro todavía, que no sucede en el chi cuadrado, que pasa que para calcular esta parte es tal como yo les enseñé. Alfa medios, primer grado de libertad, segundo grado de libertad, ¿vale? Aquí teníamos 10 y 7 creo que era, y 7. 10 y 7, 3,64, ¿vale? Pero ese es para calcular la parte de aquí, de ese 5% justamente. Para calcular la parte de acá, no es solamente hay que poner el 95%, porque aquí no existe el 95%, ¿ya? Entonces lo que se hace, imagínense aquí, va a decir eh, alfa medios va a ser 5% y este de acá va a ser 95%, ¿vale? Para calcular esto hay que hacer este arreglo. 1 partido en alfa medios, pero con los grados de libertad invertidos, ¿ya? Entonces con eso, al invertirlos, nos vamos a, antes eran 10 y 7, ahora son 7 y 10, con el 5% que también da, o sea, que da 3,14, ¿vale? Entonces ese 3,14, hacemos 1 partido 3,14 y nos va a dar el F de este 95% de acá, ¿ya? Tal vez no lo ve muy claro. Me imagino que debe estar ahí como medio perdido. Pero vamos a intentar verlo en el ejercicio, ¿ya?
Y si tienen dudas, pues me preguntan nomás, claramente. Por otro lado, están los riesgos en las tomas de decisiones, que esta es la misma tabla que el profe les puso en clase. ¿Ya? Hay dos tipos de error. Eh, que estos suceden porque, claro, nosotros estamos haciendo inferencia. Estamos haciéndolo con intervalos de confianza y con niveles de confianza de un 95%, de un 90%, etc. Entonces, puede suceder que aunque pocas veces, pero puede suceder que justo nos da lo que el resultado arrojaba en el 5%, ese que habíamos como votado, por decirlo así. Entonces, si es que nos pasa eso, vamos a tener errores, ¿ya? Existen estos dos tipos de error, tipo 1 y tipo 2, ¿ya? Esto es bastante sencillo, simplemente tienen que aprendérselo por qué sucede, ¿ya? Cuando nosotros aceptamos la hipótesis nula, o sea, perdón, sí, aceptamos la hipótesis nula y en realidad es verdadera, estábamos en lo correcto, no hay error, está bien, ¿ya? Pero si nosotros la rechazamos, esa hipótesis nula, cuando en realidad era verdadera, y tal vez pasó porque el intervalo de confianza era muy pequeño, o no había mucha presión, o debe haber sido con un mayor porcentaje, etcétera, ocurre el error tipo 1. Se rechaza cuando es realmente cierta. Por el contrario, si se acepta y en realidad era falsa, ocurre el tipo 2, que es aceptada cuando realmente es falsa, ¿ya? Y si es que en realidad, bueno, se rechaza siendo falsa en realidad, entonces estábamos en lo correcto. Ahí no hay nada que hacer, ¿ya? Esto la verdad es que puede ser como súper redundante, como muy trivial, pero aprende a hacerlo. Así como que esto les va a aparecer en algún lado. Como que se los va a preguntar, va a ser poco puntaje, pero fue puntaje que es mejor sumar que restar. ¿Ya? Aparte que, bueno, como hablaba también con Benjamín al principio, estaba viendo las notas y, pucha, la verdad es que había bastantes notas malas. Me imagino que es por el tiempo. No sé si alguno tiene algún comentario de eso, como si de su experiencia. Porque, bueno, en general en ADI pasa eso. E igual, todo ese tiempo que llevo como ayudante, me pasa que siento que hay mucha gente que se confía viendo que la materia no es tan difícil. Y que, claro, hay otros ramos que son súper complejos. eh, pero por lo mismo no le dedican mucho tiempo y se les pasa la mano. Porque, claro, es fácil, es piola y aparte trabajé del computador, todo. Pero igual el profe por lo mismo es que nos da unas 1000 horas como para hacer el certamen, porque si no, así sería todo muy fácil. Si no, la idea es saber entender, porque haciéndolo con poco tiempo, me imagino él quiere ver qué tan adentrado tienen toda la materia, que no la tengan que pensar tanto, sino que tengan que actuar nomás en cómo tienen que hacerlo. Y siempre pasa lo mismo, a de ahí siempre va a ser el tiempo lo difícil, ¿ya? Así que ojo para la próxima y pregunten todo lo que necesiten preguntar antes del certamen. Eso, también me acordé de la recorrección de la tarea. Muchos no fueron, bueno, estuvimos mucho rato igual, estuvimos como casi hasta las 9 recorrigiendo, pero claramente de haber ustedes solicitado otra recorrección, la hubiésemos hecho, y ahí hubo gente que subió puntos, hubieron muchos errores por formato que nosotros perdonamos así como a la mitad, personas que tenían como 20 puntos de error por formato y les dejamos en 10 puntos menos, que eso suma harto, la verdad. Entonces ahí, ojo, aparte que son errores que después se repiten y siguen restando puntos, ya, para que nos falten. A ver, Claudio, me quedó una duda. dime. En lo del método Fisher, creo que era. Cuando el grado de libertad, me perdí ahí. Es que parece que usaste como
el total de datos, o era así, cuando estaba ahí en la tabla. Ah, sí, tienes razón, yo me equivoqué ahí. Era, Ah, claro, ya que. eran grado de libertad, 9 y 6. Ahí se... Ah, ya, ya. Sí, lo Ya, siento. bueno. Ah, no sé, que ahí me enredé. Está, sí, los grados de libertad siempre van a ser n-1, así que tranqui ahí. Ya, vale. Bueno, igual me demoré harto en esto, pero creo que era necesario. Los ejercicios son súper cortos, la verdad, así que van a salir rápido. Dice, antes de que una sustancia se pueda considerar segura para enterrarse como residuo, se deben caracterizar sus propiedades químicas. Se toman 6 muestras de lodo de una planta de tratamiento de agua residual en una región y se les mide el pH obteniéndose una media muestral de 6,68. ¿Vale? Entonces tenemos que n de la muestra es 6, la media muestral es 6,68 y después te dicen y una desviación estándar muestral de 0,2. 0,2. Luego te dice, se puede concluir que la media del pH es menor que 7. Utilizar alfa es igual a 0,05 y suponer que la muestra fue tomada de una población normal. ¿Ya? Esto último es súper importante. Que si bien ustedes eh, puede que no les digan, tienen que suponerlo y mencionarlo si es que no les dicen. ¿Vale? Por ejemplo, la tarea. Si ustedes no les dicen nada de que es una población normal, me refiero a que tiene una distribución normal, tienen que poner, se hace el supuesto de que la población tiene una distribución normal, ¿vale? Entonces, te dicen de que si es que se puede concluir que la media del pH es menor que 7, ¿vale? Aquí, a diferencia de lo que decía Benjamín antes, te dicen preciso de que quiere que sea menor. O sea, que si que de verdad puede ser menor. Entonces te dicen media poblacional menor que 7. Esa sería la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. ¿Qué dicen? ¿Alternativa? La alternativa, ¿cierto? Porque la alternativa es lo real, lo que nos están diciendo. Y la hipótesis nula sería que la media poblacional es igual que 7, o sea, nuestra referencia. ¿Vale? Eso es toda la información que tenemos del problema. Y bueno, aquí me faltó alfa es igual 0,05. Es todo lo que necesitamos para sacar. ¿Ya? Entonces me voy a ir al Excel, voy a compartir el Excel. Vale, voy a copiar lo que tenía antes. Bien, acá, se pegó. 6, 6,68, 0,2, 0,05. Y bueno, esto lo dejamos igual. Ya, ahí tenemos. Esos son todos los datos que tenemos. Y fíjense, les dice de que en la alternativa la media poblacional es menor que 7. O sea, ¿para dónde estaría la zona de aceptación? ¿Para la izquierda, para la derecha o en ambas? Según lo que vimos recién. ¿Para la derecha? No. Para la derecha, ¿cierto? Porque, bueno, de partida no es para ambos lados, porque para que sea para ambos lados, esta debía haber dicho diferente, así, diferente de 7, como tenían en el ejemplo que me dio Benjamín. Y claro, es para la derecha, lo pueden hacer siguiendo el consejo que les dije, que como el mayor va para la derecha también está la zona de aceptación.
¿Ya? Entonces, como vamos a tener solamente una cola, vamos a tener todo el porcentaje de confianza, o el alfa en realidad, agrupado en en esa pura cola, ¿ya? Entonces, primero que todo, vamos a calcular los grados de libertad, que va a ser 6 menos 1, y la T de tabla, ¿vale? La T de tabla. Esa nos va a marcar el límite de aceptación y de rechazo de ambas zonas. Entonces, con esta hacemos la inversa de T de una cola, lo que ya dijimos, en probabilidad va a ser este 0,05, y en grado de libertad, estos que están acá arriba, ¿vale? Y nos da esto. En este caso nos da negativo porque, bueno, es por parte de la función, porque esta parte del otro lado, pero ahí le pongo el menos y nos da este 2,015, que viéndolo desde la tabla de probabilidad, sería, en vez de ese 1,812, sería 2,015. Y ahí estaría la zona de rechazo y toda esta es la zona de aceptación. ¿Ya? Y luego lo que nos falta sería la T calculada. La T de Stuen calculada, ¿ya? Y esta, si es que ustedes no se acuerdan cómo era en general, cómo era en realidad la calculada, tienen que acordarse, bueno, en realidad no sé cuál se les va a hacer más fácil o más difícil recordar, pero pueden acordarse de cómo era el intervalo de confianza de la media. Era que la media poblacional es igual media muestral más menos la T Stuen por S partido en raíz de n. Así era. ¿Ya? Aquí lo voy a dejar más. Entonces ustedes lo que tienen que hacer acá es despejar la T. Y ahí les va a quedar media poblacional menos media muestral. Y todo esto dividido por S partido en raíz de n. Y así les queda la T. ¿Vale? Esa es la idea. Entonces, esta T calculada se saca como la media poblacional, perdón, la media muestral primero va, la media muestral menos la media poblacional, que aquí no la anoté. A ver, en el ejercicio aparece como 7. Ah, no, la tenía aquí. Media muestral menos 7,0, bueno, 7 dividido por la desviación estándar muestral dividido raíz de n. ¿Vale? Y nos da eso. Entonces, con esto, nosotros tenemos que en la tabla, bueno, en realidad, no, aquí yo me equivoqué en realidad. Lo voy a explicar al tiro porque me estoy sacando una captura de... Ahí les saqué una captura de la tabla de probabilidad. Nosotros dijimos de que la zona de aceptación va a estar a la derecha. Sí. Dijimos que estaba a la derecha y eso estaba bien. Entonces, si la zona de aceptación está así, entonces esta parte de rechazo va a estar al otro lado. Ahí se me fue, ¿vale? No sé si aquí lo puedo invertir. Bueno, va a ser como algo así. Así va a ser en realidad. ¿Ya? Entonces, claramente, si este es el 0, para este lado va a estar el negativo. Entonces, así va a ser. ¿Ya? Este de acá es el menos 2
menos 2,015. 2,015. Y acá, al otro lado, está el número menor, porque es la t calculada. Está como por ahí. ¿Vale? Entonces, si tenemos la t calculada en esta parte de acá, tenemos que está en la zona de rechazo. Entonces, con esto concluimos que la hipótesis nula, que es la que se acepta o se rechaza con un 95% de confianza. Esta parte es súper importante nombrarla, el porcentaje de confianza con la cual se rechaza, porque claramente puede que con un 90% o con un 85% se acepte, ¿vale? Eso es muy relevante. Por tanto, se verifica que el pH de la media, o sea, del pH poblacional estará por debajo de los 7,0 unidades. ¿Vale? Esa es la conclusión. No sé si tienen alguna duda ahí, más o menos con este cambio que había hecho, que ahí donde me había confundido. No, yo no. Vale. Seguimos entonces. Los siguientes son los de test de hipótesis de varianza. Porque pasa que, claro, yo les decía de que quería trabajar ahora varianza y media, porque en realidad se repite bastante todo esto. Como que no hay mucho que ver. Sería como una ayuntía muy repetitiva si viéramos solamente de media. Entonces voy a mostrarles de varianza para que vayan acostumbrándose. Y bueno, van a llegar a clase ojalá sabiendo un poco más de esto. Yo tengo una duda en la otra. Dime. Pues no hay ningún tipo de error, como error tipo 1, error tipo 2. Ah, es que eso no se puede comprobar. Ah, ya. A menos que te digan luego así como se hicieron las investigaciones y se determinó que la varianza, o sea, en este caso, que el pH sí daba mayor que 7, el pH poblacional. Entonces tú decías, pucha, rechacé la hipótesis nula, pero nada que ver, pues, en realidad era verdadera. Ya. Ah, ya. Va por ahí. Ya, ahora sí, sí caché. Gracias. Vale, entonces lo siguiente. En la tesis de varianza, casi la misma idea. Te dicen, a ver, están viendo, sí, el PDF. Te dicen, al tomar una muestra aleatoria de 20 botellas, se obtiene una varianza muestral para el volumen de llenado y te dan la varianza. ¿Ya? Entonces tenemos acá, a todo esto, bueno, no tenía la introducción del problema porque era como la continuación de otro, que en realidad como que no se iba a entender mucho, además, así que lo dejé así. Finalmente no importan más los datos. Ya, pero la idea es que es una máquina que llena botellas de cualquier líquido. Entonces tenemos una muestra de 20 datos, con 20 datos, que tiene una varianza muestral de 0,0153, ¿vale? Onzas al cuadrado. Si la varianza del volumen de llenado es mayor que 0,01 onzas al cuadrado, entonces existe una proporción inaceptable que serán llenadas con una cantidad menor de líquido. ¿Ya? Aquí te dicen también, te dicen si la varianza del volumen de llenado es mayor que 0,01. O sea, la varianza poblacional
va a ser mayor que 0,01. Si es que pasa eso, va a existir el error. ¿Existe evidencia en los datos muestrales que sugiera que el fabricante tiene un problema con el llenado de botellas? Justamente porque si tiene un problema, va a ser porque ocurre esto. Y ojo, porque si te preguntan, ¿puede verificar que no va a haber problema con el llenado de botellas? Esa es una pregunta distinta que te dice, verifique que no existe problema. O sea, que va a ser menor. Porque si es menor no va a haber problema. ¿Vale? Y esas son las cosas súper sutiles que van a hacer que esto tenga error. ¿Okay? El entendimiento del problema. Entonces, en este caso queremos que, o sea, ellos dicen que va a ser mayor que 0,01 la varianza. Y que el alfa es igual a 0,05. Ya. Entonces vamos al Excel. Le voy a hacer acá abajo y tenemos ahí 20, 0,0. NS2 alfa. Ya. Entonces, aquí no podemos utilizar la t-student porque ese es el indicador estadístico para la media. Pero dijimos que para la misma idea, para inferir a nivel población, la varianza tendríamos que utilizar el chi cuadrado, ¿ya? Y para comparar dos varianzas, Fisher. Entonces, nos dicen que, bueno, primero que todo, la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. Como hipótesis alternativa, nos dicen esto, que la varianza va a ser mayor que 0,01, y como hipótesis nula, que son iguales, las de referencia, ¿vale? Bueno, aquí vamos a tener también grado de libertad, va a ser 20 menos 1. Y aquí, claro, tenemos que ver de nuevo cómo va a ser la gráfica. De una cola, de dos colas, y para qué lado. ¿Quién me puede decir para dónde va a ser y si es que va a ser de dos o de una? Es de una, pero al revés que la anterior, ¿o no? Para la izquierda, ¿cierto? Sí. Porque tenemos que el mayor va para allá. Entonces, voy a copiar esto y justamente va a ir así. Así debería ir. La zona de aceptación va a estar a este lado y acá vamos a encontrar la zona de rechazo. ¿Ya? Voy a compartir de nuevo. Sorry si es que voy... A ver, no, en realidad más que compartir la otra pantalla, o sea, el PDF, voy a sacar una foto también de lo que vamos a utilizar. Se ve medio mal. Pero ahí está. Tenemos chi cuadrado de la calculada y la de la tabla. ¿Ya? Yo le había dicho que estas dos eran para cuando teníamos dos colas. Pero como no es el caso, vamos a tener que utilizar solamente una, que va a ser la que va a estar del lado de acá, con todo el alfa, con todo el nivel de confianza. Entonces va a ser, voy a ver si funciona así, si no lo hacemos con la... ¿vale? La inversa de chi cuadrado con la derecha. Entonces tenemos que va a tener que ser todo el alfa como le había dicho recién, pues. Entonces va a ser 0,05, 5%. Y grado de libertad, estos 19 que están acá. ¿Ya? Lo voy a poner, da 30.
Y miren, voy a verificarlo acá en el... Verifiquémoslo acá. Dijimos que iba a ser 0,05 en este lado de aquí, con 19, 30,1. ¿Vale? Entonces estamos bien. 0,05 el alfa y 19 de grado de libertad. 30,1. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí el de tabla, solamente vamos a calcular el de este lado porque dijimos que tenía una cola, y el chi cuadrado calculado va a ser como lo tenemos acá. N-1, que bueno, es lo mismo que grado de libertad, por el S cuadrado. Ojo, acuérdense, S cuadrado es de la muestra que te dan, dividido del de la población, que es el que te dijeron como referencia, el 0,01, ¿vale? Entonces ahí nos da 29,07. Entonces voy a intentar figurar igual que como estaba antes. El de la tabla es 30,14, algo así. Y aquí nos da 29,07. Nos da en esta zona de acá. ¿Ya? Entonces nos da la zona de aceptación. Y eso nos va a decir entonces que lo que se acepta es la hipótesis nula, con un 95% de confianza. Se acepta la hipótesis nula. Lo que no te, por lo que no se puede asegurar que haya, vaya a haber problemas, que ocurran problemas de llenado en la botella. Ahí sí. Ahí sí. Ya. ¿Por qué? Porque si bien nosotros decimos que es 0,01, al aceptar esta hipótesis nula, lo que en realidad estamos haciendo es rechazar también la hipótesis alternativa. Entonces, como nosotros habíamos supuesto de que iban a haber problemas, al rechazarla, decimos que no, pues no podemos asegurar que vayan a haber problemas. O sea, en realidad no van a haber con el 95% de confianza. ¿Ya? Eso es lo que queremos decir. ¿Les quedó claro eso? Considerando que no lo hayan visto. Ahí me perdí un poco, como en la conclusión. Ya. Porque pasa que, mira, volvamos a la de la media. A nosotros nos decían de que el pH iba a ser menor que 7, ¿cierto? Entonces nosotros como nuestra hipótesis era de que en realidad iban a ser iguales. Como en realidad más que decir que iban a ser iguales, era como que nosotros tomamos como referencia el 7, ¿ya? Como que no se iba a cumplir lo que decíamos acá arriba. Entonces nosotros como rechazamos esta hipótesis de referencia, dijimos que efectivamente sí se va a cumplir, porque el pH va a ser menor que 7, ¿ya? En cambio, si nosotros hubiéramos aceptado esto, la referencia, tenemos que rechazar la otra, la alternativa. Una se aprueba y la otra se rechaza, ¿ya? Entonces, como nosotros, si hubiéramos aceptado esta, hubiéramos tenido que rechazar esta de acá, y luego hubiéramos dicho, no, pues, no se va a poder asegurar que con un 95% de confianza el pH va a ser menor que 7, sino que puede ser mayor que 7 perfectamente. ¿Vale? Ahora, con la varianza en este caso, el problema era de que te decían, creemos que la máquina va a tener problemas de llenado porque va a superar el 0,01 de varianza poblacional. Este era el problema. Y nosotros con nuestra hipótesis, que la aceptamos, la hipótesis nula,
decimos, no creemos que en realidad vaya a haber ese problema. Al menos con un 95% de confianza no va a ocurrir ese error, porque no va a lograr tener ese nivel de varianza. Va a ser menor. ¿Ya? No sé si me enredé, o sea, si te enredé mucho más o, o te soluciono el problema. Dímelo y te lo explico de otra forma. No, sí entendí. O sea, como si rechazo la nula, se acepta la otra y Sí. como ir viendo. ¿Alguien Está más? bien. Si tiene alguna duda, pasamos al último problema. Vale. Bueno, entonces el último problema dice, en una serie de experimentos para determinar la tasa de absorción de ciertos pesticidas en la piel, se aplicaron cantidades medidas de 2 pesticidas a algunos especímenes de piel. Después de un tiempo, se midieron las cantidades absorbidas en microgramos. Para el pesticida A, la varianza de las cantidades absorbidas en 6 muestras fue de 2,3. ¿Ya? Pesticida A. Obvio se ve el Excel. Oh, sorry. Gracias por decir. Ahí sí. N es igual 6 y la varianza del pesticida A, varianza del A, es 2,3. Ahí estoy yendo todavía, acá voy. Y luego te dicen, mientras que para el pesticida B, la varianza de las cantidades absorbidas en 10 especímenes de piel fue de 0,6. Pesticida B. ¿Ya? Esos son los datos que te dicen. Luego, dice, suponga que para cada pesticida, las cantidades absorbidas constituyen una muestra aleatoria de una población normal. Lo que yo les decía de que teníamos que suponer si es que no nos dicen. Se puede concluir que las varianzas en la cantidad absorbida es mayor para el pesticida A que para el pesticida B. Utilice el alfa 0,05. ¿Ya? De nuevo, estos son los datos. N6, 2,3. Era 0,6, ¿no? 0,6. Ahora de nuevo estoy en el Excel. Ahora, ahí estoy en el Excel. ¿Ya? Estos son nuestros datos que tenemos hasta el momento. Lo que nos dicen, que si podemos comprobar que la varianza, le voy a poner, var de A es mayor que la varianza poblacional de B. Esa es la hipótesis alternativa. Y la hipótesis nula es que las varianzas son iguales, porque es nuestra referencia. ¿Ya? Aquí, claro, si bien estamos comparando dos datos que conocemos, la idea de a dónde tirar la parte de aceptación o de rechazo se ve de la misma forma que antes. ¿Ya? Entonces la hipótesis alternativa, ustedes ven hacia dónde apunta el mayor y dicen que para allá va a ir la zona de aceptación. ¿Ya? Entonces en este caso queda igual que antes, más o menos así. ¿Ya? Con que va a ir para la izquierda. Porque le dicen explícitamente que quieren que A sea mayor que B. Por otro lado le dicen que alfa es 0,05. ¿Ya? A ver, espérenme un poquito que lo voy a copiar del resumen. Las ecuaciones que vamos a utilizar.
De nuevo se ve medio mal. Bueno, ahí se ve menos. Ahí me imagino. Algo se leerá. Lo primero. Dijimos que, bueno, lo primero siempre va a ser la f de tabla. ¿Ya? Que como tenemos ahora solamente este lado de acá, solamente vamos a ocupar este de aquí. Entonces, vamos en vez de alfa medios, solamente alfa. ¿Ya? Entonces, alfa y los dos intervalos de confianza. Y claro, aquí vamos a utilizar A y B. Lo ideal es que como se lo pongan en el enunciado, sigan el mismo orden. Está a su criterio, pero es como yo lo digo como para que no se confundan. ¿Ya? Entonces va a ir A acá arriba y B va a estar acá abajo. Este va a ser A y este va a ser B. ¿Ya? Entonces voy a irme a la tabla de nuevo. Tabla de probabilidades. Este es chi cuadrado y este es Fisher. ¿Vale? Tenemos ahora de que... ¿Cómo estaba esto? Aquí. Así es. Ya, así va a ser. Entonces tenemos que, como vamos a utilizar el 5% de confianza, vamos a ocupar las letras normales. Y tenemos que el grado de libertad de este va a ser 5 y el grado de libertad de este va a ser 9. ¿Ya? Entonces, como dijimos que este va a ser el primero y este va a ser el segundo, nos guiamos así. N1, que es el primero, 5. ¿Ya? No sé si se puede rayar acá. 5. Y N2 va a ser 9. Entonces va a ser 9. ¿Vale? Entonces, lo intersectamos y nos va a dar 3,48. ¿Vale? Ese va a ser nuestro chi cuadrado, calculado, perdón, de tabla. ¿Ya? Recuerden que teníamos estos dos. Entonces, nos da 3,48 chi cuadrado de tabla, que se calculaba como f de 0,05, 5, que era el grado de libertad de A, y 9, grado de libertad de B. Y esto es igual a 3,48. ¿Ya? 3,48. Y ahora el chi cuadrado calculado, perdón, aquí ve el chi cuadrado, f de tabla, ahora sí, porque estamos ocupando Fisher. F de tabla y f calculado. El f calculado es así. S cuadrado, la varianza de el 1 y dividido por la varianza del 2. 3,833. 3,833. Ahí sí. Así nos da. Entonces nos queda en la zona de rechazo. ¿Ya? Nos queda en la zona de rechazo, por lo que rechazamos en realidad es la hipótesis nula. Con un 95% de confianza se rechaza la hipótesis nula, por lo que se puede asegurar que la varianza de A del pesticida A será mayor que la del pesticida. ¿Por qué dijimos esto? Porque como rechazamos la hipótesis nula, entonces aceptamos la alternativa. Y la alternativa nos decía lo que nos proponían, de que la varianza de A iba a ser mayor que la varianza de B. Entonces, se cumple esto. ¿Ya?
¿Ahí tienen alguna duda? Este ya no lo hayan visto nada. Digamos, aquí esto es Yo, tío. Dime. en el F de tabla se calcula uno solo porque... Porque dijimos que funciona igual que nosotros. Como estábamos buscando que la varianza de A sea mayor que B, entonces nos fijamos en el signo que apunta para allá, entonces queda así. Si es que nos dijeran, comprueben de que las varianzas de ambos pesticidas son distintas, ahí ponemos distintas. Y esto nos queda con dos colas. Ah, ya, y ahí calculo los dos. Y ahí se calculan los dos. Y ojo, Ya. si es que ese fuese el caso, de que te dijeran que es distinto, no se podría trabajar con alfa medio, o sea, con alfa 0,05, por lo que decía, por lo que les contaba en el resumen. Tendría que ser 0,1. O si no, 0,1 o 0,02. ¿Por qué? Porque Fischer solamente puede trabajar con 1% o 5%. Entonces, si tenemos dos colas, alfa medio va a ser dividido en 2, dividido en 2. 0,5 y 0,01, lo que podemos ingresar a Fischer. ¿Ya? La próxima semana vamos a profundizar un poco, o sea, más que profundizar, repasar un poco más esto y ver cómo se transforma acá. Y seguimos. En realidad yo creo que ahí después ya se pone como que no le voy a decir que se pone entretenido, pero se pone interesante en el sentido de que todas estas cosas las van a ocupar después, en algún momento. O sería lo ideal, porque en realidad todo ingeniero o ingeniera debiese saber analizar datos. Es una de las cosas del perfil de ingreso. Entonces, esto les va a servir porque es como calcular la dependencia entre dos variables, crear funciones entre ellas y así. Y luego después ya para el tercer certamen vamos a ver entre muchas variables. Así que eso, si tienen alguna duda me preguntan ahora, o me mandan un mail o lo que quieran. ¿No? Yo no, al menos. Vale. Andrés, No, yo tampoco quiero decir eso. Que ya no. vale. Entonces eso, si nadie tiene duda, lo dejamos hasta acá. No se pierdan la instancia de recorrección, chillo. Y pregunten por mail, por donde sea. En realidad, por donde quieran, por donde se sientan cómodos. Porque el ramo no es difícil, pero hay que dedicarle aunque sea un poquito de tiempo. ¿Ya? Y les va a servir, les va a servir. Así que eso, ¿ya? Que les vaya muy bien en la semana. Éxito, ¿ya? Gracias, Claudio. Muy bien. Nos vemos. Pero- Chao.